toca ver, como decía terminando la cena, un tema apasionante que es la suficiente gracia de Dios. La suficiente gracia de Dios. Por eso cantamos este hermoso coro, mi gracia, tu gracia, oh Dios, nos salvó, nos perdonó. Y ahora, ¿cómo definiríamos la gracia? Bueno, para definir la gracia es algo muy simple de ver para nosotros humanamente, pero tremendamente para Dios. Dios había dado mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos, normativas para que se cumpliera todo lo que había dicho Dios. Y esa era la ley de Dios. La ley de Dios, el hombre se justificaba a través de las obras, de la cual ningún hombre puede, ni podía, ni podrá ser salvo, porque dice la palabra de Dios que no hay uno, ni aun uno que pueda cumplir la ley de Dios. No hay. Pero dice que estando ya presente Cristo, abolió la ley en sí mismo y dio la bendición de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, nosotros sabemos lo que es la gracia de Dios. Es un favor que no merecemos. Es el regalo de Dios. Es algo que Dios nos dio a través de su Hijo bendito Cristo Jesús. Como un regalo. Nosotros no sabemos cuando es nuestro cumpleaños qué me van a regalar. Pero una cosa sabemos, que ese regalo yo no lo tengo que pagar. ¿No es cierto? Si me lo regalan, yo le digo a Chiche, che, ¿cuánto te debo por el regalo que me hiciste? No, Dani, es un regalo. Ah, gracias, Chiche. Es un regalo, es una bendición, es una dádiva, es algo que el Señor Dios Todopoderoso nos da. Ahora dice en la palabra de Dios, en Romanos 5:20, por la ley se introdujo para el pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Abundó el pecado. Pero dice la palabra de Dios, más cuando el pecado abundó, o sea, se desparramó en toda la faz de la tierra. Ustedes recuerdan que el mismo Dios eterno maldijo a la tierra. ¿No es cierto? A través del pecado, ¿qué le dijo a Adán? Maldito será la tierra, espinos y cardos te producirá. Se expandió el pecado, entró la degradación en el universo y más que nada en el corazón del hombre. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, tuvo un propósito la ley. Mas cuando el pecado abundó, lo contaminó todo, y a vos también y a mí nos contaminó, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios reine para vida eterna. Y en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Se manifestó la gracia de Dios para salvación a todos los hombres en la persona de Cristo Jesús. Ahora, habíamos dicho que la gracia de Dios es para aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. La gracia de Dios se obtiene a través de la fe en su Hijo amado Cristo Jesús, mediante el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios es multiforme, o sea, tiene variadas formas. ¿Cómo hay? ¿Cuántas gracias de Dios hay? No, la gracia de Dios es una. La gracia de Dios es la salvación, que nosotros creemos en Él. Pero la gracia de Dios obra de muchas maneras. Obra para salvación, para santificación, para servicio y también para la comunión unos con otros, con los hermanos, y también para nuestras debilidades. No tenemos debilidades, ¿no es cierto? Para nuestras debilidades. Tenemos que decirlo en voz alta, hermanos. Tenemos nuestras debilidades. Y ahí va a apuntar lo que dice la palabra de Dios. La gracia de Dios no tiene límites, queridos hermanos. No tiene límites. Es ilimitada, es inconmensurable, no se puede medir. Porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios, dice, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dice que nuevas son cada mañana tu misericordia. Por tus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Lo dice ahí en Lamentaciones 3, 21, 22 y 23. Dice, la gracia de Dios es un regalo y únicamente se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Dice ahí en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, queridos hermanos.
No hay otro camino. Le dijeron los discípulos, muéstranos el camino. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le tuvo que decir a sus discípulos, los que estaban con Él? Los que habían visto convertir el agua en vino, los que habían visto resucitar a Lázaro, los que habían visto darle de comer a más de 5.000 hombres, los que habían visto darle la vista al ciego, los que habían visto que el paralítico comenzaba a andar. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, ni en este siglo, ni en el siglo venidero, ni en todos los siglos que vendrán, nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, es a través de mí. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es nuestro. Fíjense si fuera nuestro, si fuera nuestro no nos alcanzarían los pedestales. Tercer puesto, segundo puesto, primer puesto, super primer puesto, terraza, azotea y edificio de 50 pisos para estar ahí. Mi salvación la conseguí yo. Y esto no es de vosotros. Dice, pues es don de Dios. No por obras, la ley era obras, no por obras para qué. Para que nadie se gloríe. Nadie. Ese nadie, hermanos, nos incluye a todos. Nos incluye a todos. No, pero yo ahora estoy predicando y ustedes me están escuchando, así que yo me tengo que gloriar. No, para que nadie, ninguno se gloríe. Solamente hay uno que se puede gloriar y es Cristo Jesús. Pero por gracia hemos sido salvos. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Pero queridos hermanos, la gracia suficiente de Dios. Dice el relato que hubo un mendigo que durante mucho tiempo estuvo ahorrando. Su sueño era poder realizar un gran viaje en un gran crucero. Y durante muchos años estuvo ahorrando hasta que un día pudo adquirir un pasaje en un hermoso crucero. Llegó el día de la embarcación, se subió al crucero y dijo, pero, gracias querido, para que no me falte la comida durante el viaje, porque iba a ser como de 20 días, dice, voy a comprar algunas cositas para alimentarme. Y así fue que se embarcó, subió al crucero, le dieron su camarote especial, muy lindo el crucero, iba a recorrer muchos países, iba comiendo de las provisiones que él mismo había comprado. Pero llegó a la semana y se le habían acabado sus provisiones, entonces no tenía qué comer. Entonces estaba desesperado y veían que los demás pasajeros compartían suculentas comidas y se sentaban en un hermoso comedor donde había mozos que le servían y él miraba de afuera y estaba indeciso. Entonces fue ahí a uno de los mozos y le dijo, señor, sí, ¿qué precisa? Dice, mire, ¿no habría un trabajo para mí? Porque yo quisiera trabajar acá para poder comer algo, porque no tengo para comer, se me acabaron mis provisiones. Y el hombre le dijo, pero señor, usted cuando sacó el boleto, no solamente sacó el boleto para viajar, sino sacó el boleto para alimentarse los 15 días. Muchas veces somos así, queridos hermanos. Nos quedamos con la gracia de la salvación. Y el Señor nos da la gracia para vivir todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Tenemos que comprenderlo mentalmente, pero también tenemos que bajarlo a nuestro corazón, a nuestra alma, sabiendo que vivimos por la gracia de Dios, por su abundante gracia. Así que, hermanos, qué maravilloso que es la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. La palabra gracia se menciona en el Nuevo Testamento más de 150 veces. ¿Será algo redundante? ¿Será algo particular? No, porque la palabra de Dios así lo dejó establecido, que la gracia sea día tras día, minuto tras minuto. La gracia de Dios. Hay una gracia común que envía a Dios a toda la humanidad. Es la gracia del sol, de las nubes, de la lluvia, del día, de la noche, que le da de comer a las aves, que hace correr el agua por los ríos. Esa es una gracia común de Dios. Pero para los cristianos, los que somos hijos de Dios, dice que la gracia de Dios es para nosotros, para que nosotros nos apropiemos día tras día. Somos salvos por gracias, pero la gracia nos sostiene.
La gracia, querido hermano en Cristo Jesús, te tengo que decir con toda la autoridad de la palabra de Dios, la gracia nos sostiene día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia muestra la salvación que tenemos para con el Señor. Nos da victoria en la tentación, nos ayuda a soportar el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Nos ayuda en la tentación, nos ayuda a soportar el sufrimiento y nos ayuda también a batallar contra el dolor. Pero soy un hijo de Dios. Yo no voy a sufrir tentación, yo no voy a sufrir padecimiento, yo no voy a sufrir dolor. Bueno, te lo tengo que decir hoy a las 12 menos 20, 12 menos 20 del mediodía, que vas a sufrir tentación, vas a padecer del dolor y vas a padecer de sufrimiento también. El mismo Señor Jesucristo lo dejó establecida. Pero la palabra nos ayuda a saber cómo aplicar la gracia de Dios para tener la comunión en oración con nuestro Padre Eterno. Dice que el Señor nos indica que el Señor mismo estaba lleno de gracia y de verdad, lo dice allí en Juan 1:14. Y de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia, la gracia de la salvación y la gracia de sostenernos en todo nuestro peregrinaje. Gracia sobre gracia. Qué maravilloso, hermanos, esto que sabemos que nos sostiene la gracia de Dios. Esta gracia es de todos los días, es ilimitada, no tiene límite, no tiene límite. El apóstol Pablo la llamó la abundancia de su gracia, la riqueza de su gracia, la sobreabundante gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Lo hemos estudiado allí en 1 Pedro 5:10, donde nos habla que el Dios de toda gracia, la multiforme gracia de Dios. Pero también la gracia de Dios es sobreabundante. Allí nos dice en 2 Corintios 9, verso 8 y 11, cuando habla acerca del dar para que todos demos con liberalidad, dice, la grandeza de Dios puede hacer que toda su gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de vosotros produce acción de gracias a Dios. La gracia de Dios para el sustento, hermanos. ¿O ustedes se piensan que el Dios nuestro tiene la economía de una nación o de un sector? No, el Dios nuestro es el gran proveedor, el gran sustentador. Nunca va a llegar tarde, a pesar de la inflación, de la hiperinflación, a pesar de que me despidieron del trabajo, y es un sufrimiento, ¿o no? ¿Causa dolor o no? ¿Y el Señor lo permite? ¿Y por qué lo permite? Para que nosotros comprobemos día tras día que necesitamos de su gracia para estar sostenidos. De su gracia. El Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, nos dio todas las cosas, dice, en abundancia. Y nosotros somos mezquinos para nosotros mismos. Si Él me da todo en abundancia, ¿de qué me tengo que preocupar? Solamente de glorificarle a Él. Solamente, no preocuparme, ocuparme. Corrijo la expresión. Ocuparme solamente de glorificarle a Él. Leíamos esta mañana en Efesios capítulo 1. Dice que Dios nos salvó para alabanza de su gloria, para que Dios sea glorificado. ¿Y cómo es glorificado Dios, querido? ¿Cómo vos lo glorificás a Dios? Y viniendo a las reuniones, cantando todos los coros, sabiéndome muchos versículos de memoria. Sí, está muy bien, querido hermano, pero glorificamos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, día tras día, viviendo por la fe, teniendo comunión en Él, amando a nuestros hermanos, diciéndole gracias Dios por la salvación, gracias porque tú me has justificado, gracias porque estoy en este proceso de santificación, gracias por lo tengo todo por basura, porque vos me ganaste. Los que escucharon el mensaje de Juancito el día jueves, allí leyendo en Filipenses capítulo 3, lo dice puntualmente este mismo apóstol Pablo, que él tenía en qué gloriarse.
porque era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, estudioso de todas las leyes, pero dice, todo, lo he tenido todo por basura para ser ganado por Cristo. Y él mismo escribió, guiado por la palabra de Dios, Filipenses 1:21, si mal no me traiciona la memoria. Dice Filipenses 1:21, porque para mí, dice Pablo, porque para mí, abro paréntesis, Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? ¡Qué tremendo! Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo. La gracia sobreabundante de Dios. La gracia toda suficiente. Dice Pablo experimentó la gracia de Dios y él sabe muy bien lo que había experimentado. Dice en el versículo, le invito a leer en 2 Corintios capítulo 11, verso 23. 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Vamos a dar cuenta cómo es la gracia suficiente de Dios. Fíjense en lo que el apóstol Pablo, luego de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, luego de combatir a los ancianos y a sentir a los cristianos y a sentir en la muerte de los cristianos, Dios lo llamó en un encuentro personal con él. Y Dios lo escogió para ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Pero este apóstol sufría persecución. Fíjense en lo que dice en el capítulo 11 de 2 Corintios, verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 40 menos 1... ¿30? Muy bien, ¿eh? Están atentos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en nudez. Le pasó de todo a Pablo. Tremendo. Dice peligro, 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 peligro y peligro. No, yo no. No, pará. Hasta acá veníamos bien. Pero en peligro yo no quiero estar. Y el apóstol Pablo sufrió todo eso. Y aún estaban naufragando y no sabía si iban a llegar, si iban a estar con vida un segundo más. Y el Señor se le apareció esa noche y lo fortaleció y lo animó. Estudiamos allí en Hechos de los Apóstoles. Su gracia abundante. Ahora, este mismo apóstol Pablo, leemos en el capítulo 12 de 2 Corintios, fíjese la experiencia que tuvo. Dice el verso 1 del capítulo 12 de 2 Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, es él que habla en tercera persona, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, había escuchado palabras que no se pueden traducir, algo extraordinario. Dice, de tal hombre, en esa condición me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, la experiencia que le pasó. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Y fíjense ahora el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Se entiende lo que dice Pablo? Para que la grandeza de las revelaciones que me fue dada no me exaltase grandemente. Fíjense en estos tiempos si hubiera sido hoy. Si no hubiera pasado a cada uno de nosotros. ¿Cómo estaríamos nosotros? Mirá, el Señor me elevó a una situación en el Espíritu
y me mostró cosas y oí cosas. ¿Y cómo estaríamos nosotros inflados, pero otra que el hombre verde, ¿cómo se llamaba? No me traía la camisa a mí, nada, ni la campera, campera inflable total, pesaría como 500 kilos. Dice el apóstol Pablo, dice en el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Verso 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo para procesar ese encuentro maravilloso que Dios lo elevó en el Espíritu para escuchar esas cosas que eran imposibles de descifrar? ¿Cuántos años pasaron? ¿Lo leímos? 14 años. 14 años, queridos hermanos, pasaron. Fue elevado hasta los mismos cielos. Y él no sabe si fue en la carne o fue en el Espíritu, no sabe, porque fue algo, una experiencia extraordinaria. Pero él dice, yo de ese hombre no me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque me fue dado un aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón? ¿A qué se refiere un aguijón? Un aguijón es algo con punta. Algo que tiene un filo en la punta. En la antigüedad era una estaca muy bien trabajada con una punta bien finita que producía dolor. Un aguijón. Me fue dado, dice, un aguijón en mi carne. Ahora, este aguijón lo dio Dios. ¿Para qué? Lo dio Dios para que el apóstol Pablo reconociera el poder de Dios, la soberanía de Dios, la multiforme gracia de Dios. Muchos estudiosos dicen, bueno, quieren saber cuál era el aguijón de la carne. Se quedan con el árbol y le estás tapando el bosque. ¿Cuál era el aguijón del apóstol Pablo? ¿Lo dice la palabra de Dios? No lo dice. No, pero me parece que era una tentación que tenía el apóstol Pablo. No, pero me parece que era la persecución de los judíos. No, pero me parece que era un problema que tenía en su vista física, porque te acordás que cuando fue a Damasco tuvo una gran luz que lo encegueció y estuvo ciego varios días. La palabra de Dios no dice nada de eso, ¿o sí? No menciona el aguijón, no nos quedemos con el aguijón. Sí sabemos que el apóstol Pablo sufría de un aguijón en la carne. ¿A quién le gusta tener clavada una espina todos los días? Todos los días de tu vida. Una espinita, una espinita de rosa. ¿A quién le gusta? Pongamos una espina que vos te clavas en un dedo. ¿Cuánto lo aguantamos? ¡Tac! Enseguida, a ver, sacame esta espina. Una astilla. ¿Cuánto la aguantamos? Nada. Y el apóstol Pablo tenía este aguijón en la carne. El aguijón nos doblega, nos aflija, nos humilla. Puede ser producto de nuestra debilidad, de enfermedades. Puede ser producto de escasez, de temores, puede ser producto de dolores. Ahora el aguijón tiene un propósito, la de no enaltecernos. La de no enaltecernos. ¿Saben quién se enalteció en la eternidad? Ahí en el libro de Ezequiel lo dice muy bien. El más hermoso de toda la creación. Dice Satanás, se enalteció en su corazón, se enalteció. Tené cuidado, hermano, ¿eh? Tené mucho cuidado. Dice allí en el libro de Santiago, Dios resiste a los soberbios. Resiste, quiere decir que los expulsa. Los expulsa. Cuando nosotros no íbamos al colegio, bueno, yo fui hace muchos años al colegio, hace 2 o 3 años. Cuando iba al colegio, ¿qué pasaba? Había una asignatura que se llamaba amonestaciones. Y no me acuerdo si eran 25 o 30. A ver lo que tienen más o menos 18 como yo. 25.
Bien, gracias, Rubén. 25 amonestaciones. Cuando vos llegabas a las 25 amonestaciones, decía, llama a tu papi. Sí, qué lindo. Vení, papá de Daniel, mamá de Daniel, vení. Su hijo está expulsado. ¿Cómo? Pero si es un santo este chico. Sí, pero acá rompe todo. Dios resiste a los soberbios, los expulsa. Pero dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. A los humildes. Ahora, ¿de quién tenemos que aprender esa perfecta humildad? De la persona de Cristo Jesús. Humilde. Humildad. Para no enaltecerse. Las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo lo podían hacer sentirse importante por lo que él vivió. El objetivo del aguijón. El objetivo del aguijón tiene un lado positivo y un lado negativo. Vamos por el negativo primero. El lado negativo, para que no se llene de orgullo, para que vos no te llenes de orgullo. Y el lado positivo, para que permanezcas y vivas en humildad. ¿Se entiende? Para que no me llene de orgullo y para que permanezca y viva en humildad. Para que depender más de Cristo y parecerse más a Cristo. El aguijón es un instrumento de santificación. Dios lo utiliza para nuestra santificación y también para hacernos más parecidos a Cristo. Ahora, dice que acá fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. Así que el enemigo, cuando nosotros estamos débiles, utiliza cualquier circunstancia para tentarnos. El aguijón que soportó el apóstol Pablo fue algo que Dios permitió en su vida. Dios permitió en su vida. Recordamos el caso de Job. Leemos allí en Job, varón justo y piadoso, que inclusive hacía ofrendas y sacrificios por los hijos, por si los hijos llegaran a pecar. Fíjense hasta dónde iba la piedad de este hombre Job. Vino el diablo y se presentó ante Dios. Él dijo, sí, Job te tiene respeto, Job confía en vos, oh Dios. Pero, y porque todo lo que vos le diste. Y dice que era un varón el más rico de todos los orientales. No había nadie igual a Job. Dice, pero sacale todo lo que tiene y vas a ver. Si no te va a blasfemar y te va a ignorar. Y Dios le dio permiso. Dios le dio permiso a Satanás. Y le sacó todo. De todo a nada. En un segundo. No tuvo más granero, no tuvo más ganado, no tuvo más campo, no tuvo nada. Ni tuvo los hijos. Todos se murieron. Dicen, todo esto no pecó Job. Vino otro día. Y vino, dice, todos los hijos de Dios, y entre ellos vino el diablo. Y Dios le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Yo te di permiso para que vos lo arruinaras. Y Job le dijo, sí, claro, bueno, pero le sacaron todas las cosas materiales, se van los hijos. Pero tocale su cuerpo. A ver. Y Dios le dijo, está en tus manos. Solamente que no le quites la vida. Y dice que fue herido Job por una sarna maligna desde la planta del pie, hasta su cabeza. ¿Y sabe dónde dormía Job? ¿Sabe dónde dormía? En un somier bárbaro. En las cenizas. Vinieron unos amiguitos, terribles amiguitos, que de amiguitos no tenían nada. Dijeron, a vos te pasa esto por esto. Y Job dice que no abrió su boca. Su mujer, su ayuda idónea, le dijo, Job, morite, Job, le dijo. Mirá a Dios lo que te mandó. ¿Viste? Eso te pasó por esto. Le dijo la mujer, léelo. Job 1, Job 2. Y dice la palabra de Dios que Job, en todo lo que le pasó, no atribuyó despropósito a Dios, sino que adoró a Dios. ¿Cómo? Adoró a Dios. Porque dijo Job, guiado por el Espíritu de Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Cuidado, hermanos, cuidado. Satanás aprovecha la oportunidad
Satanás aprovecha la ocasión para tentarnos con la queja, la murmuración, la incredulidad. Aprovecha cualquier circunstancia, cualquier debilidad nuestra, para entonces sí, él tomar cartas en el asunto enseguida. ¿Dónde está atento Satanás? ¿A los que son sus hijos o a los hijos de Dios? ¿Está atento a los hijos de Dios? A ver en qué momento a Daniel, a Chicha, a este lo puedo hacer tropezar con cuál. Y cuando estamos débil, ¿cuándo estás débil? ¿Cuándo estás débil, querido hermano? ¿Cuándo estoy débil yo? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿No siento que muchas veces nos sentimos débiles? Nos sentimos débiles, ¿por qué? Porque no podemos comprender y discernir que Dios está con nosotros, querido hermano. Si Dios es por nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Nadie ni nada. Ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Pero vos no sabés lo que es mi jefe, Dani. Me tortura día tras día. ¿O no? Y este jefe, ¿por qué no le agarrará conjuntivitis y no vendrá por 1 mes y medio acá? Me tiene loco. Pero este profesor me va a tomar un examen. Me hizo leer medio libro. ¿No se irá de vacaciones 1 mes? No. Está todo preparado, todo encauzado por el Dios que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, pero tiene también su multiforme gracia para cada uno de nosotros. No me quiero escapar del tiempo, ¿eh? Dios es el que ordena el aguijón y Él es el que da el aguijón en la carne. El aguijón puede ser tu vecino, puede ser, sí, puede ser tu vecino, puede ser tu trabajo, puede ser tu estudio, puede ser el creerte más que otro. Ponele el nombre que vos quieras, el aguijón. Ahora te tengo que decir algo con temor, santo temor reverente. En algún momento todos vamos a tener un aguijón. Ah, no. Todos. Ponele el nombre que vos quieras. Todos vamos a tener que soportar un aguijón. Y lo dice así la palabra de Dios. Ahora Dios nos quiere hacer como Cristo. Ahora este aguijón en la carne que Dios le dio es para que dependamos de Él, para que le miremos a Él, para que el Señor reconozcamos que el Dios Todopoderoso es Él. ¿Cuántas veces pidió Pablo para que le saque Dios este aguijón en la carne? 3 veces. ¿Y qué le contestó Dios la primera vez? ¿Qué le contestó? Bástate mi gracia. Bueno, al mes que viene oró otra vez Pablo. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Y bueno, no me habrá escuchado el Señor, no me habrá escuchado. Voy a orar bien fuerte. Bien fuerte. A ver, dame el micrófono que voy a orar bien fuerte, porque por ahí Dios no me está escuchando. Y gritamos a Dios a voz. Sacame este aguijón, dijo Pablo. ¿Y Dios qué le contestó? Bástate mi gracia. Pero no puede ser. Hay algo que está fallando en mí que Dios no obra. Dios me tiene que sacar este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Lo dice acá en el versículo. Basta, se me fue la hoja. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder. ¿De qué poder está hablando? ¿Quién es el que dice mi poder? Dios. Mi poder, el poder de Dios, que no es nuestro poder, queridos hermanos. Nosotros no tenemos poder para nada. No tenemos que saber, comprender y entender que no podemos agregar a nuestros días ningún día más, porque Dios está establecido que un día te llama. No, pero deja que yo... No, hasta acá llegaste, listo, ya está. Es la soberanía de Dios. No, pero primero deja que pinte la casa que... No, basta, ya está, venía a rendirme cuenta a mí. Esa es la soberanía de Dios. El poder de Dios es inconmensurable. Ahora, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creemos. Lo hemos aceptado a Cristo. ¿Cómo no voy a poder soportar el aguijón en la carne? ¿Cómo no voy a poder disfrutar de la gracia de Dios? De la
suprema gracia de Dios, de la abundancia de sus riquezas, queridos hermanos. Y Dios nos da la fuerza que está solamente en Dios. Ahora termino rápidamente porque no me quiero extender mucho. Dice, los beneficios de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva, nos da vida eterna, nos declara justos, nos hace santos, nos perfecciona, nos da mejores promesas, nos hace vivir sobriamente, vivir justamente, vivir piadosamente para servir a Dios. Nos da la promesa del Espíritu Santo, nos da la unción del Espíritu Santo, nos da dones, nos da la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación. ¿Viste cuando el enemigo viene y te empieza a taladrar? Vos no sos salvo. No, vos no sos salvo, no. La seguridad de la salvación. El que a mí viene no le echo fuera. El que en mí cree no morirá jamás. El que en mí cree tiene vida eterna. ¿Crees esto? Hace una pregunta allí en el Evangelio. La seguridad de la salvación. Recibimos la plenitud de Dios. Pero la única manera de hallar la multiforme gracia de Dios es a través de la fe. Es a través de la fe. A través de la fe. Cantamos un himno que dice vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Los israelitas habían salido de Egipto y estaban contentos porque habían salido de la esclavitud tremenda esclavitud que tenían en Egipto. Y entonces salen y van caminando y se encuentran con un gran mar. Y se miran adelante y dice, tenemos el mar adelante, Moisés. Sí. Y miran para atrás y venían los egipcios con carro de a caballo. No eran para decirle, che, vení, te invitamos a comer un asado. No, venían para destruirlos. Y tenían un peligro adelante y otro peligro atrás. Y fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, ¿para qué nos trajiste de Egipto? ¿Para morir acá todos ahogados? Y Moisés clamó a Dios, queridos hermanos. Clamó a Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Escuchó la oración? Escuchó la oración. ¿Y Dios obró? ¿Y de qué manera obró? Separó, dice que las aguas. Separó las aguas. No, pero mirá, Dani, científicamente porque vino un gran viento que chocó contra la corriente cálida y la fría y entonces ahí se produjo un sendero, pero eso sucede cuando... No, obró Dios. ¿De qué manera obra Dios? Como solo Él lo sabe obrar. Nosotros no podemos interferir ni intervenir en la voluntad de Dios. Dice, y vas a recibir lo que pedís cuando pedís bien. Cuando oramos conforme a su voluntad. No recibís lo que pedís porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Para gastar en vuestro deleite. Ah, Señor, si tuviera el 0 kilómetro, qué lindo sería. Se lo mostraría a mi vecino de enfrente. Si tuviera una casa de 8 pisos, qué lindo sería. Le diría a los compañeros de trabajo, mirá la casa que tengo, mirá, acá te la paso por... No. Dice, no obtenéis lo que deseás porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El poder de Dios. ¿Qué hizo? Separó las aguas. Dice, y todo el pueblo de Israel pasó en seco. No se mojó ninguno. ¿Leemos bien la palabra de Dios? ¿Se mojó alguno los pies? Solamente los sacerdotes. Mojaron los pies en el agua. Después todo el pueblo pasó en seco. Y me imagino lo que sería ver semejantes paredes de agua tan detenidas ahí. ¿Quién las detuvo? La detuvo Dios con su inconmensurable y grandioso poder. Y el pueblo pasó en seco. Cuando hubo acabado de pasar todo el pueblo, dice que los egipcios dijeron, papita para el loro, ahora los comemos a todo esto. Dice que Dios juntó las aguas. Y le había dicho a Moisés, estos egipcios que ustedes ven, nunca más lo verán. ¿Cuántos egipcios se salvaron? Ninguno. Todos perecieron. La única manera de recibir la gracia de Dios a través de la fe, permaneciendo firmes en Cristo y no por las obras que decía la ley, no usando la libertad como libertinaje para pecar. Total, el Señor me perdona. 1 Juan 1:8 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
total, continúo pecando. Pero le dice, no, estas cosas os escribo, hijito, para que no pequéis, para que no pequéis. Estaba la mujer adúltera delante del Señor Jesucristo y vieron todo ya para apedrearlo. Dijeron, Señor, mira, esta la hemos encontrado justo teniendo relaciones con otro hombre. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y el Señor Jesucristo qué le dijo? Bueno, ¿eso dice la ley de Moisés? Sí, bueno. El que esté de vosotros sin pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que de a uno se comenzaron a ir. Y el Señor estaba escribiendo en tierra. Levantó su vista y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo no veo a ninguno. Y le dijo, nadie, Señor. Y el Señor, ¿qué mensaje le dio a la mujer? Le dijo, vete. Y ahí termina. Le dijo, vete y no peques más. Está condicionado. No usar la libertad como libertinaje para pecar. Y el Señor sabe mi debilidad. El Señor sabe que esto no lo puedo dejar. No practicar el pecado, queridos hermanos. Amando a nuestro prójimo, se manifiesta la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Siendo controlados por el Espíritu Santo, no por la carne. No dando lugar a la vanagloria. Restaurando al hermano que cayó. Sobrellevando las cargas de los otros. Compartiendo con los demás. No cansarnos de hacer el bien. No te canses, hermano, de hacer el bien. Pero mirá, me pagó mal a mí este. Seguí haciendo el bien. No te canses de hacer el bien. Lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice, Dani? No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6, del 9 al 10. No os canséis de hacer el bien. No despreciando ni desmerecerlo al Señor Jesucristo. No dejando de congregarnos, como ya hemos estudiado. Confiando en la obra de Cristo Jesús. Y termino. Había en un momento, decía un hombre, dice, me voy a escalar esa gran montaña, pero tengo fuerza suficiente, me preparé para escalar esa gran montaña, pero cuando llegue a la cumbre, ¿habrá suficiente oxígeno para mí? Y oyó la voz del Creador y le dijo, todo es mío, solamente vos tenés que poner tu parte, tenés que escalar. Lo demás me ocupo yo. La multiforme gracia de Dios. Estamos viviendo, queridos hermanos, en la gracia de Dios. Sabemos y comprendemos que la gracia de Dios es suficiente para todos los días de nuestra vida. Sabemos que el aguijón en la carne, el Dios Todopoderoso lo permite, queridos hermanos, lo permite para hacernos humildes, para llevarnos a su comunión, para enseñarnos que todo es de Él, para saber de que vos y yo no podemos transformar nada, solamente tenemos que zambullirnos. ¿Viste cómo cuando te zambullís en la pileta, ahora que hizo calor? ¿Cómo nos zambullimos? Decimos, lindo, que está esta piletita, me meto acá en la pileta. Qué buena que está esta pileta. ¿Cómo nos zambullimos? Si yo me zambullo en la pileta, no puedo decir, no, pero que el dedo de este chiquito no se moje, ¿eh? Todo lo demás sí, pero este no. No, nos zambullimos completamente entero y el agua nos cubre y nos refresca. De esa manera tenemos que arrojarnos en las poderosas manos de Dios. La gracia de Dios nos sostiene, la gracia de Dios nos salva, pero la gracia de Dios también nos alienta y nos anima a continuar, queridos hermanos. No somos de este mundo. No somos de este mundo. ¿Cómo no somos de este mundo? ¿En qué mundo estoy viviendo? No somos de este mundo, lo dijo el Señor Jesucristo. Vosotros no sois de este mundo. Nuestra patria, dice, es la patria celestial que tiene nuestro amado Salvador. Termino leyendo este versículo, dice el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios nos sostiene. Queridos hermanos, tenemos que reconocer nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Y que Dios permite el sufrimiento, la adversidad, para nuestro bien. ¿No les ha pasado que cuando estamos atravesando por una circunstancia adversa, sea cual sea,
Ponele el nombre que vos quieras. Oramos, dedicamos más tiempo a orar, dedicamos más tiempo a escuchar su palabra a través de la Biblia. Nos conectamos con hermanos, decir, hermano, mira, me pasa esto, ayúdame en la oración. ¿No les ha pasado? Bueno, yo le tengo que decir que sí, que me ha pasado. Cuando hay alguna situación adversa en mi vida, más me acerco al Señor. Y el Señor me dice, Daniel, estás débil, ¿no? Sí. ¿Lo podés resolver vos? No. Entonces, ahora en tu debilidad se va a manifestar el poder mío para la alabanza de su gloria, para que Dios sea glorificado por toda la eternidad. Hermanos queridos, Dios tiene grandes riquezas. Dios es inescrutable, las riquezas de Dios. Son inagotables, no se alcanza. Podés tener mucho valor físico de dinero en el banco o en tu casa o abajo del colchón, pero un día se te va a terminar, se te va a acabar. Pero dice que las riquezas de Cristo Jesús es inagotable, son incalculables. Y todas esas riquezas Dios la ha preparado para los que creen en Cristo Jesús a través de la obra de Cristo, a través de la fe. A Él sea la gloria. ¿Oramos? Padre amados, te damos gracias por estos momentos. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú nos salvaste solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Por gracia somos salvos. Oh Padre Celestial, quiere decir que hemos sido salvos por tu gracia, por tu favor, por tu gran misericordia derramada a través de la persona de Cristo Jesús. Y por ese acto hemos sido salvos cuando creemos en la fe en Cristo Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a vivir en tu gracia abundante, tu gracia que sobreabunda. Tu gracia es multiforme, tienes distintas formas. El Dios de toda gracia, dice tu palabra, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Necesitamos, Señor, ser afirmados, ser fortalecidos, ser establecidos por ti, oh Padre eterno. Gracias porque te tenemos a ti, oh Dios de amor. Gracias porque tú tienes todo poder. Gracias, Señor Jesucristo, porque dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Te bendecimos, te adoramos, que tu Santo Espíritu siga obrando y que esta palabra, no hablada por boca de hombre, sino a través de tu Santo Espíritu, siga trabajando en nuestra alma, en nuestros corazones. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que en esta mañana tú puedas ser el Señor de su vida y el Salvador. Te bendecimos, te loamos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.